Bien, jóvenes, es martes 29 de diciembre del 2020. Este es el curso de Introducción a la Computación. Curso de Introducción a la Computación. Vamos a pasar asistencia. Acuña Enríquez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Aguilar Burgos. Presente, profesor, buenos días. Álvaro Maraví. Presente, profesor, buenos días. No quería hablar, señorita Jocelyn, de sus exámenes. Sí, creo que están bien. Ya. ¿Ya tiene respuesta de alguno de ellos? ¿Sí? Ya, qué bueno. Antaurco Quispe. Presente, profesor. Buenos días. Arca Armaro. Hoy ya están todos, ¿no? Están todos de la lista. Entonces, ¿ya para qué pasó lista? Arca Amaro, Arias Capcha. Presente, profesor. Béjar Guevara. Presente, profesor. Carvajal Guerrero. Presente, profesor. Carrera Calixto. Presente, profesor. Cartolín Yanque. Presente, profesor. Bien. Chávez Palomino. Presente, profesor. Corro Iquira. Presente, profesor. De la Cruz Arauco. De la Cruz Arauco. No dice nada. Espinosa Guaira. Presente, profe. Ya. Fabián Minaya. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Fernández Portal. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Galán Mauricio. Presente, profesor. Guerrero Condori. Presente, profesor. Guzmán Ayala. Presente, profesor. Herrera Villanueva. Presente, profesor. León Sedano. Presente, profesor. Márquez Ferrer. Presente, profesor. Martínez Guaira. Presente, profesor. Mendoza Chávez. Presente, profesor. Mendoza Quispe. Presente, profesor. Moreno Mayo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Navarro Olivera. Presente, profesor. Orella Moctanta. Presente, profesor. Ortega Ochoa. Presente, profesor. Portugués Sánchez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Rabanal Bautista. Presente, profesor. Reyes Quispe. Presente, profesor. Rojas Baldoceda. Presente, profesor. Rosales Cutipa. Presente, profesor. Salazar Aguilar. Presente, profesor. Vargas Jiménez. Presente, profesor. Vilcahuamán Canchaya. Presente, profesor Vilcahuamán. Villanueva Rivera. No está Villanueva. Yactayo Anchiraico. Yantayo Anchiraico. Presente, profesor. Ya. Profesor, disculpe, Arca presente. ¿Quién? Arca. Sí, Arca, te he puesto presente. Villanueva puesto por el... Está bien, profesor, gracias. ¿Villanueva está presente? Sí, en el chat ha puesto presente. Ah, gracias, gracias. Quien me falta es de la Cruz Arauco. Cristian. Ya. Solamente por lo menos de la Cruz Arauco Cristian. ¿Estará en la lista? Cristian de la Cruz Arauco. Hoy todos están con número de código, ¿no? Así no los puedo identificar rápido. Cristian de la Cruz Arauco está presente ahí, está. Lo pondré presente, pues no, no contesta. Se ha ido a tomar su desayuno. Ya. Están todos, entonces qué bueno, me da mucho gusto. En líneas generales, ¿qué le puedo decir del examen parcial? En buen porcentaje han salido aprobados ustedes, solamente ha habido pocos alumnos que no han cubierto con nota aprobatoria el resultado del examen parcial, ¿no? Entonces, eso les da un respiro a muchos en el curso. Por lo mismo, no descuiden, señores, el examen final es peso 2. El examen final es peso 2. Entonces, eso es muy importante, ¿no?
que ustedes tengan presente ese tipo de situación. Entonces, ahora el tema, como ustedes ven, es uso de archivos. Tenemos que seguir con el curso. Ahora, no sé si su compañera Jocelyn ya les ha hablado sobre las prácticas calificadas. Déjenme ver, acá yo voy a compartirles. ¿Dónde estás? Bueno, lo puedo compartir de acá de su... Acá está. Ahí está. En la pantalla estoy compartiendo en este momento el calendario de las prácticas calificadas tercera y cuarta. Como ustedes pues han visto en esta primera parte del curso que ya pasó, hemos tenido 2 semanas que no podíamos tomar práctica. Uno, la tercera semana que hubo suspensión de clases, el lunes, martes y miércoles. Como ustedes sí le podían haber tomado el viernes, pero como se suspendió en varios, se decidió pues que no tomar práctica, ¿no? Y después vino la semana de la facultad, que tampoco se podía tomar práctica, y por eso en la cuarta semana y en la séptima semana se tomó la práctica 1 y la práctica 2. Ahora que ya hemos pasado la semana de los parciales, la práctica 3 se está programando para la 10ª semana, y a ustedes, me imagino, les tocará el día 8 de enero, su práctica tercera. Y en la 11ª semana, del 11 de enero al 15 de enero, está programada la cuarta práctica calificada. Seguramente a ustedes les tocará el 15 de enero su cuarta práctica calificada. ¿Sobre qué temas viene? Me imagino, todavía no lo sé, pero lo coordinaré en esta semana para que ustedes entiendan, pero seguramente que la tercera práctica va a ser temas hasta lo que se llegó con el examen parcial, ¿no? O sea, no sé si será solamente codificación en el lenguaje C, lo más probable, y que ya no tomemos que me entreguen diagrama de flujo, solamente codificación en lenguaje C, pero obviamente que ustedes sus problemas los pueden seguir resolviendo en diagrama de flujo y después lo hacen la exportación del caso, corrigiendo los tipos de variables y las lecturas y escrituras, ¿no? Ya. En la cuarta práctica calificada sí es probable ya que nosotros tomemos los temas después del examen parcial, comenzando con el tema de archivos que vamos a iniciar el día de hoy. En esta segunda parte del curso hay solo 2 temas, ¿no? El tema de archivos y el gran tema de uso de arreglos, ¿no? Arreglos lineales y bidimensionales. Esos son los 2 temas que nosotros tenemos en esta segunda parte del curso. Claro, todos los problemas se pueden hacer en PCIN y luego se exportan, Carlos Antaurco. Claro que sí. Justo es lo que yo estoy mencionando en este momento. Ya. Entonces ya tienen, anoten, tercera práctica calificada el 8 de enero, cuarta práctica calificada en ustedes el 15 de enero. El resto de las prácticas, no sé, hasta ahí nomás me han entregado, seguramente después, pero ya vamos a ver el cronograma, dice virtual.pdf, y eso está, no sé, no me han pasado en un archivo lo último, pero ya sabremos, ¿no? Pero ¿cuántas se eliminan? Pues habrá que ver, vamos a ver univirtual. La introducción a la computación, sección I. Cronograma de actividades. A ver, en el sílabo. Ahí está el sílabo del curso. Y en el sílabo nosotros teníamos, hasta ese momento, pues teníamos el promedio, este es el promedio de prácticas, ¿no? Es la práctica 1, miren, la práctica 1, la práctica 3 y la práctica 6 no se eliminan. La práctica 7 es un trabajo domiciliario o nota de concepto. Que eso, yo en caso de ustedes es
todo lo que ustedes van colaborando, yo les voy a poner en nota de concepto 20 a todos. Voy a ver pues quienes no colaboran todavía, pero todos tienen que participar. De la nota 7, yo siempre pongo 20 a todos, ¿no? Claro, en este sílabus no hay examen parcial, no hay examen final, pero vamos a mantener esta fórmula, entiendo. Esta fórmula la vamos a mantener. Déjenme ver ORCE. Déjenme ver ORCE. A ver, en ORCE debe estar la fórmula. ¿Para qué nos metemos acá si nosotros podemos ver la fórmula en ORCE? Lo que hice ORCE es lo que vale. A ver, vamos a ver. ¿En dónde se ve esa cuestión? En carga académica. Introducción a la computación. ¿En dónde se ve eso? Pero sí se ve módulo de notas. No tengo todavía reclamos. Ver histórico, ver notas, registro de notas, manual. Yo sé que hay una zona en la que se ve carga académica. Yo sé que hay una zona en la que se ve el sistema de calificación. Pero ahorita no lo recuerdo. En carga académica no es. En registro de asistencia, menos. En módulo, acá debe ser en módulo de notas. Manual, registrar notas, mostrar notas, ver histórico. Hoy no hay, pero yo el otro día lo vi. Histórico, asistencia, no. Cargar solucionario. Ya. Encuesta docente, no, menos. ¿Dónde está esa cuestión? Ficha de usuario, tutorías, estadísticas. No sé, jóvenes, pero lo que tenemos es esto, pues. Lo que tenemos es lo que aparece acá en el sílabo. En todo caso, las que se pueden eliminar está entre la segunda, cuarta y quinta. Ustedes se escoge la mejor entre la segunda, cuarta y quinta. Y ahí queda una. La 1, la 3, la 6 y la 7 se mantiene y se divide entre 5. O sea, bien chistoso, ¿no? Se elimina 2 entonces. Se eliminan 2 entre la segunda, la cuarta y la quinta. Se quedan con la mejor nota de ellas. Este curso es muy desgraciado, les voy a decir, porque hay 4 notas que no son cancelatorias, que es la primera práctica, la tercera que viene ahorita después del parcial, y la sexta, que es la última práctica sentados ahí resolviendo, ¿no? El trabajo, eso es una nota sola, ¿no? Que depende de mí nada más, no hay otro jefe de prácticas, ¿no? Eso es el promedio de prácticas. Eso después se promedia con el examen parcial y el examen final. Examen parcial peso 1, examen final peso 2. ¿Cuál es el chiste? Las que jalo no se eliminan. No, 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 no. La primera práctica no se elimina. La tercera práctica no se elimina. La sexta práctica no se elimina. Las que se pueden eliminar son 2, y entre ellas puede ser la segunda, la cuarta y la quinta. Parcial, Pedro. Parcial ya no se elimina, pues parcial. El eliminado es 1, no la prueba. Ya. Bien, jóvenes. Entonces vamos a comenzar la clase ya de hoy día. Sí, el parcial ya está, ya. No, ya no es sistema D, pues ahora es el sistema F. No nos han aceptado el sistema D. Ya les he explicado eso. Ya. Entonces, como a ustedes les gusta Smart Cities,
vamos a regresar pues a los que son los Smart Cities. Ahí está el mapa mundi. Y vamos a ver nuestra querida ciudad de Lima. Nuestra querida ciudad de Lima. ¿No? En Smart City. Nosotros tenemos acá un cuadro donde Lima dice que en el ranking mundial está en el puesto 155 y en gobernanza está en el puesto 134, en planificación urbana en el 148, en tecnología en el 163, en medio ambiente en el 147, y ahí, pues, ¿no? En lo que mejor estamos es cohesión social, no sé si eso es cierto, 129, y luego capital humano 135. Pero esta información, jóvenes, claro, que ahí comenzaste a volar, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya. Dices que dice que estás volando, pero vamos a ver, tanto que los que hablan son los que menos, a ver, ¿quién es Cristian de la Cruz? A ver, vamos a dejar de compartir. Cristian de la Cruz, a ver. Cristian de la Cruz. De la Cruz. Oye, pero Cristian, tú tienes 18 en el examen parcial. ¿De qué te preocupas? Habla nomás, ¿no? Me conmueven, pero al final todo va bien. Aparentemente. Claro. Ya. Entonces, nuevamente comparto la pantalla. Ahí tenemos Smart Cities. Entonces, tenemos Smart Cities, tenemos la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora les voy a presentar un archivo. Un documento que está todo, pues, todo lo que es el tema del Smart Cities, el índice IESE, ¿no? El índice IESE. Ya. Y entonces, este documento tiene 112 páginas. Acá en este documento, está pues todo, ¿no? Todo, cómo es que se ha sacado esos índices, ¿no? Está acá, por ejemplo, ahí está el prólogo, la introducción, pero acá les muestro en esta primera página, dice el índice capital humano, por ejemplo, capital humano, se ha sacado en función de 10 indicadores. Educación secundaria superior, escuelas de negocio, gastos en educación, etcétera, hasta los teatros, ¿no? Miren cuántos teatros hay. O sea, claro, Londres tiene un montón de teatros, Nueva York, nosotros tenemos unos cuantitos nada más. Y todo esto lo han sacado de una base de datos que se llama OpenStreetMap, ¿no? Una base de datos, es una página, ¿no? Web. Movimientos de estudiantes lo han sacado de la UNESCO, ¿no? UNESCO. Y, por ejemplo, las escuelas de negocios lo han sacado del Financial Times, que es una revista, ¿no? Entonces, si no estás registrado en el Financial Times, no, pues no aparece, ¿no? Ya, que enseñe, ¿quién? Que enseñe Pedro. Ya, vamos a tomarlo en cuenta, María de los Ángeles. Vamos a tomar en cuenta. Tanto que habla, ¿no? Ya, pero yo lo que les quería mostrar, señores, es, si avanzo el documento, avanzo, acá está. Acá está el ranking. Acá está. La ciudad que tiene mejores resultados en la lista es la ciudad de Londres. Está en el puesto 1. Luego viene Nueva York, París, Tokio. Miren, en Islandia, ¿no? Reykjavik, miren, en Islandia.
Copenhague, en Dinamarca. ¿Y dónde está nuestra ciudad de Lima? Lima, Perú, en el puesto 155. Y ahí están los valores 135 que habíamos dicho, 129 y 143, ¿no? Claro, ahí está 135, 148, 163. Es decir, esta tabla que aparece acá en la página web del Mapa Mundi también aparece acá en este documento PDX, ¿no? Miren, acá están todas las ciudades, ¿no? ¿Y cuántas ciudades han analizado en los puestos? Primero está Londres, y la ultimita, pues acá está, que dice Caracas. Acá dice Caracas, Venezuela, la han considerado en última posición, que está en la posición 174. Quiere decir que hay 174 ciudades evaluadas y Caracas está en el último lugar. Ahora, si nosotros nos metemos, señores, a DEP, nosotros hemos usado este entorno DEP para ver nuestros programas, pero eventualmente, jóvenes, nosotros también podemos, acá tengo, ya, disculpen, escritorio, disculpen. Acá vamos a hacer una copia. ¿28? ¿Qué tenemos el 28? A ver, nuevo, 29, 12, 2020. Ya. Aquí tengo, jóvenes, un archivo de datos, un archivo que se llama IESE.dat. Acá están las 174 ciudades, ¿no? Ahí están las 174 ciudades y sus códigos respectivos. Son ¿cuántos parámetros de Smart Cities? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parámetros. Esta es la ciudad 001, la ciudad 002. No se olviden que 001 es Londres, ¿no? 002, Nueva York, me parece, ya no me acuerdo. Entonces, este es un archivo que contiene todos los datos. Esto es un archivo de datos. Entonces, el propósito de la clase de hoy, jóvenes, el propósito de la clase de hoy, ¿cuál es el propósito de la clase de hoy? Es el manejo de archivos. ¿Qué son archivos? Por ejemplo, ¿no? El IESE.dat es un archivo y este archivo es de datos. El archivo, los archivos e información que tenemos acá, que la vamos a usar para manejar todos los datos y podamos implementar cosas, ¿no? Implementar cosas. Profesor, disculpe. Diga, Frank.
¿Solo puede ser en ese formato o hay alguna forma de pasar de Excel a un formato que lo pueda leer o algo así? ¿O cómo es? Claro, también puede ser Excel. Claro que sí. Por ¿Podría ser un ejemplo, ejemplo? Perfecto, como claro, para- a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer ese tema. Acá están sus exámenes. Vamos a ver, abrir. Vamos a ver la prueba de entrada, por ejemplo. Esa es la prueba de entrada, ¿no? Ahí están los datos de la prueba de entrada. Entonces, estos datos de la prueba de entrada, archivo, yo lo puedo guardar como, me voy acá, me voy a la semana, al día. Profesor, ¿y todos Diga, esos datos estaban en el internet? ¿qué datos? Lo que ha sacado de lo del Smart City. No, eso lo voy a pasar hoy día, pues lo voy a pasar a eso que usted dice en este momento. Todavía no lo he hecho. Yo siempre lo pongo después. Hoy día es 29, ¿no? Que no le había generado yo, espérese. Creo que se metió en programa. Ah, tienes razón, me he metido en programa, ¿no? Ya, ok. Entonces, esto de acá, sí he hecho un desbarajuste. Ya, entonces disculpen, me he metido en programa, gracias. Entonces acá tengo que generar, pues, para nuevo, 29 del 12 del 2020, ¿ya? Punto .dat, ¿no? Ya, ahora sí lo tengo, ahora sí tengo la información tengo la información en el curso de ustedes. A ver. Ahora sí tengo la información en el curso de ustedes. Ya. Entonces acá tenemos 29 del 12. Ya, lo que yo estoy tratando de hacer es lo siguiente. Lo que estoy tratando, esta información que es Excel, que tiene ¿cuántas columnas? Tiene una que es el nombre, apellido, número de ID. Esto lo vamos a borrar ya. Vamos a borrar, no hay nada acá. Eliminar. Ya. Institución UNI, esto lo vamos a eliminar. Departamento, esto lo vamos a eliminar. Correo electrónico, ya. ¿Esto qué? Lunes 14, ya. Última descarga, esto no nos interesa. Ya, ahí está. Digamos que tenemos un archivo de 5 columnas, ¿no? 5 columnas, efectivamente, ahí está 5 columnas. Entonces lo grabo. Esto lo puedo grabar, ya, está grabado. Ahora queremos generar un archivo de datos, ¿no? Esto es .xls, eso no es un archivo de datos tipo texto, eso es un Excel, ¿no? No, solamente se puede visualizar Excel. Pero eventualmente en el Excel, yo puedo guardar esta información en mi folder que está acá, del 29 del 12, y no lo pongo como libro de Excel, sino lo pongo como archivo que se llama, a ver, ¿dónde está? Habilitado, Excel, web, Excel, texto Unicode. Oye, ¿dónde está? Es archivo CBS, tiene que ser. Archivo Excel, libro binario, Excel 23, web, habilitado, plantilla texto, de texto delimitado por tabulaciones. Este es. Ya. Este texto delimitado por tabulaciones. Entonces lo guardo. Uy, pero no está el CBS. Texto Unicode, hoja de libro. Ah, acá está, CBS, texto delimitado por comas. Ya no, este no, este no. Ahí el CBS, texto delimitado por comas, nosotros podemos usar el texto delimitado por tabulaciones. Entonces lo guardo, ya lo guardé, y me voy acá al DEP, y en el DEP
En el DEP yo voy, archivo, abrir, y ahí tengo el calificado prueba de entradas, ¿está? Y ahí tengo mi archivo. Ahí tengo nombre, apellido, y entre uno y otro hay un tabulador. ¿Cómo lo veo? Me voy acá a opciones, veo mostrar caracteres ocultos. Y ahí tengo yo, ustedes visualizan que entre el nombre John y el apellido Acuña Fernández Enríquez hay un tabulador. Hay un solo salto, ¿no? Entonces eso separa un dato de otro. Pero este archivo tiene información tipo texto. Eso nosotros no lo vamos a manejar en este curso. En este curso solamente vamos a manejar información numérica. Por ejemplo, oye, ¿qué es ese 7.5? Ah, ya, 7.5 es la nota, pero ya el resultado de prueba de entrada es 4, ¿no? 7.5 es el puntaje. Y la nota, claro, la nota es 4 puntos, ¿no? Por ahí hay uno que se sacó creo que 5, ¿no? 9, ¿no? 9 puntos se sacó 5. El que se sacó 10 puntos también es 5, ¿no? Ahí está. Ya, pero ese archivo es archivo con información tipo texto también, ¿no? Esto no lo vamos a ver ahora en este curso, por suerte de ustedes. Esto lo vamos a ver después del examen, después del próximo curso lo vamos a ver. Lo que vamos a ver en este curso son archivos donde tienen los datos numéricos. Entonces, como ustedes visualizan en la pantalla, tenemos el número 174 y acá hay como una especie de P invertida que significa el salto a la siguiente línea. Luego tenemos el número 001 que representa a la primera ciudad con 3 espacios y luego viene el 1, 64, 14, donde son los valores para cada parámetro de ciudades inteligentes. ¿Cuántas ciudades tenemos acá? Tenemos 174, ¿no? 174 con todos sus datos. Ahora, ¿qué queremos hacer con esto? Uy, acá hay un A, ¿no? Acá está mal. Listo. Ahí había un error. Ahí había un error. Qué bueno que lo vi. Ya. Ahí está. Ahora sí tenemos nuestros datos completitos. ¿Qué es lo que he hecho yo? Lo que he hecho yo es, teniendo este cuadro, he seleccionado, ¿no? Tac, tac, la información. He puesto control C. Me he ido acá, he abierto un nuevo archivo y he pegado control V. Y me sale, pues, ¿no? Y luego me he puesto a borrar, pues, esta información, ¿no? He borrado, he puesto en orden para que se vea bonito, ¿no? Eso es lo que he hecho yo a la semana pasada. Pero en este momento ya la información ya está ordenada y bien presentada. Ya, ahora sí. Creo que ya con eso he contestado su inquietud. Ustedes eventualmente de cualquier archivo pueden generar sus archivos de datos, ¿no? Ya, y hemos generado nuestro archivo de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Manejo de archivos. Archivos en lo que es lectura y escritura. La lectura y escritura. Esto vamos a ponerlo como punto 1. En la lectura, nosotros habíamos usado antes, en la lectura, lo que es la lectura, nosotros habíamos usado el scanf, ¿no? ¿Cierto? Pero ahora vamos a usar el scanf, que es otra función. Y en la escritura, habíamos usado el printf, ¿no? Pues ahora vamos a usar el fprintf. Eso es la novedad, digamos, el manejo de archivos en lo que es la lectura. Ya no la vamos a usar por teclado. Ahora la lectura lo vamos a leer la información desde un archivo.
Por ejemplo, este que está apareciendo al lado izquierdo. En la escritura, la lectura es por teclado, ya vamos a leer desde archivo. La escritura, el printf era por pantalla. El fprintf, los resultados ya lo vamos a proporcionar a un archivo. Entonces, como ustedes comprenderán, para manejar archivos nosotros tenemos que aperturar los archivos. Y para aperturar los archivos, estoy ingresando conceptos en este momento, jóvenes. Para aperturar los archivos tenemos la función fopen. ¿Qué quiere decir? fopen, nosotros lo vamos a usar, digamos, para ver este archivo iese.dat. Es un archivo del cual voy a leer información. R es lectura. Y W vamos a usar cuando es escritura. Esta apertura, señores, significa que nosotros vamos a abrir un archivo. Cuando trabajemos en lenguaje C, vamos a generar la apertura de un archivo. O sea, nosotros tenemos que abrir un archivo. Porque en ese momento tenemos que indicar cuál va a ser nuestro archivo que vamos a abrir. Para eso nosotros usamos el nombre del archivo. Y el archivo se va a abrir, será para lectura, para leer desde ahí, o será para escribir allí. Para leer se usa la R y para escribir se usa el W, la letra W, ambas en minúscula. Tercer elemento, diga Pedro. Ahí se pone el nombre, no se pone la ruta de acceso al archivo. No, se pone, eventualmente sí usted puede poner la ruta, pero lo que se acostumbra para simplicidad del tema es que tu archivo de datos tiene que estar en el mismo folder de tu programa. Entonces ya no necesitas poner la ruta. Pero si tu archivo está en diferente folder, sí tendrías que poner la ruta dentro del nombre completo, ¿no? Pero eso es muy complicado. Yo lo que le recomiendo es que sus archivos de datos estén justo igual en la misma zona donde está el programa. ¿Ya? ¿Está bien, Pedro? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien, bueno tu comentario. Ya. Profesor. Tercero, diga. Y ese archivo que supuestamente vamos a leer o vamos a escribir, ¿tiene que estar abierto en el C o no? ¿O No. lo podemos tener cerrado y podemos hacer el programa y ya lo citamos, por así decirlo, nada más? No es necesario que esté abierto el archivo. Ahorita yo lo tengo abierto para mostrarles la información, pero no es necesario tenerlo abierto. Una vez que está generado el archivo, el archivo está cerrado ahí, ¿no? El fopen significa abrirlo en el momento de ejecución, que es otra cosa, ¿ya? Abrirlo en el fopen es una función que en el momento de la ejecución te apertura el archivo, pero no lo pone en el dep, ¿no? Sino lo apertura para la ejecución, para poder leer o lo apertura para poder escribir, ¿ya? Esa es otra cosa, pero se tiene que aperturar con fopen para poder trabajar con el archivo, ¿ok? La tercera cuestión es tipo de variable archivo. Eso es una novedad para ustedes. Así como tienen las variables int para enteros y float para reales, archivos también se tiene una variable que se llama file. En vez de int y float, se escribe file, pero en este caso es en letras mayúsculas, todo en mayúsculas. Y el nombre de sus variables puede ser, por ejemplo, A, ¿no? Pero en este caso, hay una cosa curiosa
que se tiene que anteceder el nombre de la variable con un asterisco. Así, con un asterisco. ¿Ya? Con un asterisco. Se tiene que aperturar. Ya, ok. Listo. Ahora vamos a irnos al lado práctico para que ustedes lo entiendan, ¿no? Disculpen, ¿qué cosa era el A? El A es el nombre de la variable tipo archivo. ¿Siempre se pone el A o se puede? No, pueden usar cualquier letra, palabra, ¿no? Es como tu variable int, i, j, m, masa, ¿no? Igual variable file y el nombre, pues cualquier cosa pueden ustedes colocar como nombre. Profe, Pero es ahí una variable. lo mismo Sí. también es en lo que puso ahí arriba el R, en leer. El R, cuando pongo R, es para que el archivo se abra como lectura. Si yo pongo W, el archivo se abra para escritura. Solamente es R o W. Ah, ya, gracias. Ya, y entre comillas doble, como está en el ejemplo. Pero ahora les vamos a explicar. Ya, entonces vamos a limpiar esto para que no se vea tan feo. Ya, ahí está nuestro archivo al lado izquierdo. Ahí está nuestro archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa, ahorita un programa, que me identifique, porque yo no sé, pues, ¿no? Este es un gran archivo, ¿no? Este es un gran archivo, mire, tiene un montón de información. Entonces yo quiero un programa que me identifique aquella ciudad que es primera en el parámetro movilidad y transporte y que es segunda en el parámetro movilidad y transporte. Yo no sé, pues, porque casualmente, como dijo su compañero, yo no me voy a poner a abrir el archivo y mirar, ¿no? ¿Dónde está esa ciudad? Yo no sé, ¿no? Yo no sé. Ya no, mejor primera no. Que esté en la posición 50 y que esté en la posición 100 del parámetro movilidad y transporte. ¿Ya? Porque primera y segunda están arribita. Yo quiero saber quién está en la posición 50 y quién está en la posición 100 de movilidad y transporte. Y esa movilidad y transporte, luego viene capital humano y luego viene economía. Entonces, nos estamos hablando de esta de acá, ¿no? Que estoy mostrando en amarillito. La primera ciudad, que es Londres, es la posición 2 en movilidad y transporte. La ciudad 2, que es Nueva York, es la que está en primer puesto. Pero a mí me interesa cuál es la que está en puesto 50 y cuál es la que está en puesto 100. ¿Ya? Eso es lo que vamos a averiguar en este archivo de datos. Y de este archivo de datos yo puedo sacar un sinnúmero de problemas y de ejercicios, ¿no? Con toda la data, ¿no? Ya no vamos a leer todos los datos por teclado, ahora los datos los vamos a leer desde archivo. Y eso nos abre una gran frontera en cuanto a la aplicabilidad de la programación, ¿no? Ahí está, mire mi archivo. Grande, grande, grande. De 170. Profesor. Diga. Entonces, cuando le mandamos a alguien la aplicación, también tenemos que mandarle la base de datos. Por supuesto. Es más, en las prácticas y en los exámenes, nosotros le tenemos que proporcionar eso también. Hay un problemita acá bien interesante. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que me falta una ciudad, porque si acá hay 174, hay 174 ciudades, esta debiera ser la fila 175, ¿no? Ahí hay un error. Me falta una ciudad. Pero bueno, ya no importa. Ese es un archivo. Porque acá hay una línea de más, entonces tendría que haber 175 filas, ¿no? Para que este sea la fila 174 en número. Pero acá yo tengo una primera fila en la que me indica 174, que es la cantidad de líneas que hay, de ciudades, ¿no? Ahí va a haber un error, ¿no? 1, 2, a ver en dónde está la falla.
Por algún lugar está la falla. Ah, por acá está la falla. Me falta la ciudad 70. ¿Ah? Me falta la ciudad 70, jóvenes. Me la he comido. Acá me falta 0,70. A ver, déjenme ver. Yo la data principal la tengo. La data principal, eso hay que chequear bien, jóvenes. Toda la información ustedes tienen que conocerla, porque si manejan sus archivos mal, entonces ahí ya fueron. Profesor, ¿y esos datos nos las van a dar o nosotros las buscamos? Claro que se les da la información. Y si viene así con el error. No, pues, no va a venir con error, pues, ¿no? A ver, la ciudad 170, a ver. 170. Ah, acá está. Me faltó Duala, ¿no? 170. Ya, 170. Este valor faltó control C. Lo he borrado en alguna forma, ¿no? Ciudad 70, profe. Ah, 70, ¿no? 70, disculpe. Gracias, gracias. Es 70, ya ustedes están más atentos que yo. Ciudad 70, era Tel Aviv. Ahí está, 70. Ya, entonces esto de acá. Clic. Clic, clic. Ahí está. Ahora sí ya tengo completo el archivo. Tengo completo el archivo porque hay hasta 175, pues, ¿no? 174. Ya está corregido el archivo. Perfecto. Entonces lo guardo. Ahora sí estamos bien. Vamos a hacer ahora, jóvenes, esto ya lo cierro. Está con toda la... ¿Dónde está cerrado? Cerrado. Ahí está. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un programa usando estos conceptos de lectura, escritura, apertura de archivo y tipo de variable archivo. Ahorita lo vamos a explicar uno a uno para que ustedes entiendan todo esto que estamos hablando. Ya. Y vamos a usar lo que a ustedes les gusta, bueno, los Smart Cities. Todo es Smart Cities para ustedes. Ya. Entonces ahora vamos a generar un programa. Ahí está. Primero, obviamente, tanto el scanf como el printf estaban en el stdio.h, el fscanf y el fprintf también están en el stdio, ¿no? Entonces, acá ponemos include stdio.h. Ya, como vamos a hacer un ejemplo simple, no necesitamos pues usar diagrama de flujo. Main, acá, tick. Ahora bien, viene lo siguiente. Vamos a generar nuestra variable n, que significa la cantidad de ciudades, y acá vamos a ver la variable a. Vamos a llamarle a, pues, ¿no? A mí me gusta a. Ya, z, ya, para que no... Bueno, ya, como el ejercicio que dice a, ahí está. Estamos usando a. Luego viene el fopen, que acá, como teníamos en el ejemplo, decía iese.dat. Y es un archivo de lectura, porque vamos a leer eso, ¿no? Ahí está. Y lo primero que vamos a leer es fscanf del archivo A. Bueno, acá vamos a leer porcentaje de y la variable n. Ya, estoy explicando en estos momentos. Vamos a aperturar el archivo ise.dat. Cuando aperturamos el archivo, el cursor se coloca en la posición 0 de la línea 1. Ahí está, comenzando. Y lo primero que con lo primero que va a encontrarse es con el 174. Entonces, por eso, que cuando hacemos fscanf, la primera variable va a ser n, ¿no? Y ustedes saben que va con un ampersand. Ahora, ¿qué cosas faltan aquí? Muy importante.
El fscanf trabaja con el archivo A. O sea, yo no voy a decir fscanf leer desde iese.dat. Sería todo un tema, ¿no? Acá yo voy a colocar A. Esa es la gran diferencia con el scanf. El scanf era solamente esta parte. La diferencia del scanf con el fscanf es que en el fscanf yo tengo que colocar el nombre de mi variable tipo archivo. Entonces, mi variable A. Entonces, esta variable A, yo de alguna manera la tengo que relacionar con ISE. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá lo único que tengo que hacer es colocar A igual. Miren lo curioso, esta que parece ser una asignación, es en realidad una operación más compleja, ¿no? El fopen significa que yo voy a aperturar el archivo ise.dat, que me va a servir solo para lectura. Yo no puedo escribir ahí, solamente puedo leer en ese archivo. Y en ese archivo, que lo he aperturado para lectura, lo estoy relacionando con mi variable A, que es una variable tipo archivo, file. Entonces, de ahí en adelante, en todo fscanf, en toda lectura que me refiera al archivo ise.dat, yo ya no tengo que decir is.dat, sino solamente A. Y el asterisco, jóvenes, solamente va en esta línea cuarta. Acá en la línea quinta no va el asterisco, solamente va la variable. Y en el fscanf también solamente va la variable. Si ponen asterisco sería un error. Solamente el asterisco es en la declaración de la variable tipo archivo. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, ahora bien, si quisiéramos ver si está correcto eso, acá tendría que yo hacer un printf para verificar si es que he leído la información de manera correcta. En pantalla, esto es muy usual para cuando uno trabaja en archivo, tienes que verificar si es que estás leyendo bien. Mejor dicho, claro, si has aperturado el archivo y estás leyendo bien la información. Eso es muy importante, jóvenes, porque eso define en ustedes la calidad de su programa, ¿no? Porque imagínense que todo el proceso está bien, la ejecución está bien, ustedes calculan los resultados, su lógica de programa está bien, pero si la lectura, los datos que están ingresando no son los correctos, entonces sale cualquier cosa como resultado, ¿no? Entonces, por eso es que hay que analizar bien el archivo y comenzar leyendo y ver que la lectura es correcta. Si la lectura es correcta, entonces nosotros podemos continuar. Entonces, a este archivo le vamos a poner nombre. Le vamos a llamar C. Me voy a ir al folder correcto. Al 29. Y le vamos a llamar ciudades. Ahí está. Entonces mi programa se llama ciudades.c. Entonces ahora sí lo puedo compilar, ¿no? En 1.11 segundos y ahora lo voy a ejecutar. ¿Qué se supone que tiene que aparecer? Uy, esto no es A, pues me estoy equivocando, esto debe ser N. Iba a mostrar el enlace, debe salir cualquier cosa, jóvenes. Ya, N tiene que ser, pues no voy a mostrar N. Entonces nuevamente lo compilo, ¿no? Porque he cambiado mi programa. Ya, ahora sí lo voy a ejecutar. Y lo que me tiene que aparecer en pantalla, si todo está bien, es el número 174, ¿no? Que es la variable E. Ahí está, me salió 174, ¿no? ¿Estamos bien, jóvenes? Me salió el 174. Perfecto. Me salió el 174. Ya, ahora. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como ya estamos en el 174, el cursor que estaba ahí ahora pasa a la siguiente posición. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es una lectura dentro de las 174 ciudades a ver aquella cuyo parámetro, ¿qué parámetro es? El parámetro 2, el antepenúltimo parámetro, ¿cuáles tienen como valor 50 y 100, ¿no? Que esa es la pregunta. Entonces yo tengo que leer todo el archivo.
Ya esto de acá lo puedo borrar porque ya sé que estoy bien, ya leí bien. Entonces vamos a hacer un for y desde 1 y menor o igual que n y más. Entonces, como ya tenemos el n, entonces ahora podemos trabajar. Con una variable i, ¿no? Entonces tengo que crear una variable i, una variable i. Ahí está. Entonces, ahora bien, jóvenes. Ahora que estamos en la posición acá, tenemos que leer la ciudad, el identificador de la ciudad, porque a mí me piden aquella ciudad que esté en la posición 50 y está en la posición 100 en el ranking, pero relacionado al parámetro vialidad y transporte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos, el primer dato que vamos a leer es la ciudad. Entonces acá vamos a ver F es scanf del archivo A, porcentaje de, y acá vamos a decir ampersand ciudad. Ya está. Entonces tenemos otra variable entera que se llama ciudad. Y vamos a tener ciudad 50 y ciudad 100, ¿no? Porque nosotros tenemos que calcular aquellas ciudades que están en la posición 50 y que están en la posición 100. Entonces va a ser bien práctico, ¿no? Nosotros ahora tenemos que leer todos los parámetros y una vez que leemos todos los parámetros, nosotros vamos a identificar aquella ciudad donde su parámetro correspondiente a vialidad y transporte está en la posición 50 y en la posición 100. Ok. Vamos a hacer un programa sencillo. Ya. Entonces, ahora viene, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con mi data? Yo ya leí la ciudad y tengo, acá tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6. Tiene 6 parámetros por delante antes de la que me interese, que en este caso de la ciudad 1 es el valor 2, ¿no? O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, bien importante, yo para llegar a esta posición de dato, yo tengo que pasar por estos datos, ¿no? Yo no puedo saltarme, ¿no? Tengo que pasar por... Ahora sí ya ustedes pueden entender que la lectura es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No puede haber saltos. Una vez que yo esté ahí, cuando ya terminé la línea, recién el lector pasa a la siguiente línea. Si no hay más datos, pasa, pero si hay más datos, en la misma línea va a seguir leyendo la misma línea hasta que termine la lectura de los datos de la línea en la cual se encuentra el lector del archivo. Entonces, una vez que yo ya leí la ciudad, entonces yo tengo que leer 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 datos, ¿no? Y estos datos no me interesan para mi programa. El único dato que me interesa es este que estoy marcando en azulito, que es el número 2. Entonces yo tengo que leer 6 datos. Entonces acá voy a usar un F, scanf, desde A, o vamos a hacer un for, mejor hacemos un for, más simpático, J, desde 1, J menor o igual que 6, J más, y acá vamos a hacer un F scanf, desde el archivo A, variable entera, y vamos a leer un X. ¿Por qué le he llamado X? Bueno, porque esos 6 datos no me interesan. Entonces, el X estoy cambiando 6 veces, pero lo importante, ¿qué va a suceder? Primero, primer X, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y al final ese X se va a quedar con el valor 6, ¿no? Perdón, con el valor 3.
porque el 1, 64, 14, 2 y 35 lo he ido leyendo, pero en la misma variable lo he ido perdiendo. Y con seguridad me voy a quedar con este valor. ¿Ya? Entonces, eso es un artificio que estoy usando para pasar rápidamente al sexto valor. Ahora, sí voy a hacer el scanf del archivo A, porcentaje D. Ahora sí mi valor, mi variable. Ahora sí mi variable que me va a interesar, vialidad y transporte le voy a llamar. ¿Ok? Vialidad y transporte. Ya tengo mi parámetro vialidad y transporte. Entonces, después de vialidad y transporte que me interesa, ya este de acá, yo para pasar a la siguiente ciudad tengo que batirme con estos dos últimos datos que tampoco me interesan. Entonces, aquí en buena cuenta, también puedo hacer un scanf del archivo A, y acá vamos a poner porcentaje D, y acá vamos a poner ampersand X, ampersand X. O sea, estoy haciendo lo mismo que antes, pero bueno, para esto no necesito un for, pues, ¿no? De 1 a 6 si era, pues, si no hubiera hecho 6 porcentajes D y 6 ampersand X también, no hubiera podido ser una cosa simple. Pero quise hacer un for para hacerlo algo más elegante. Entonces, de esta forma, jóvenes, de una manera sencilla, ya he leído la primera línea y yo sé que en BT tengo mi dato. Ahora, muy bien. Ahora yo quiero verificar si realmente estoy en lo correcto. Entonces, para eso voy a hacer un printf. Tengo que verificar, pues, señores, si realmente la información es buena, ¿no? Y acá tengo que poner coma BT. Entonces, como este es un for, y va a salir muchas veces BT, entonces yo solamente quiero ver si está saliendo el primer valor, ¿no? Entonces acá vamos a poner una trampita, ¿no? getChe, y eso me permite, getChe es una función de stdio. getChe es presionar un carácter del teclado. Te va a esperar presionar un carácter del teclado para que ustedes obviamente van a leer ese carácter, y una vez que ingresan ese carácter ya el programa continúa. Entonces este me va a servir como para esperar y solamente poder ver cuando i es 1, ¿no? Eso es lo único que me interesa. I es 1. Cuando i es 1, ¿qué me tiene que salir a mí? Me tiene que salir el número 2. Si me sale el número 2, quiere decir que estoy bien. Y de pasadita vamos a ver que me salga el número 6, ¿ya? Vamos a poner acá porcentaje D, y acá vamos a poner coma X. Y el último valor de X es el número 6. Y con eso yo ya tengo, me va a salir el 2, me va a salir el 6, y con eso yo ya tengo la información de la primera línea. Ya no estoy presentando N, porque ya sé N ya me resultó bien, yo ya pasé por ahí, el N está bien cargado. Ahora lo que yo estoy verificando es que me salga el BT y el X correctamente. Ahora necesito declarar otras variables, BT y X. Ya, ahí está. Creo que con eso, y J también, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver si el programa compila. Error. Punto y coma acá es, no es coma, me he equivocado. Punto y coma. Ya. ¿Ves? Siempre sale errores. Ahora sí ya está bien, ya no hay error. Entonces lo voy a ejecutar. Y me debe salir 2 y 6. Ahí está. Me salió 2 y 6. Quiere decir que he hecho bien, pues, ¿no? Ahora no pongo enter, sino me va a salir, si pongo enter, me sale 1 y 8. ¿Por qué me sale 1 y 8? Porque la siguiente ciudad, acá es 1 y acá es 8. Luego me tiene que salir 12 y 20, ¿no? 12 y 20 me tiene que salir. Claro, me está saliendo, caramba. Me está saliendo sin espacio, ¿no? Ahí está, 12 y 20, perfecto. Quiere decir que el programa está funcionando bien.
A ver, Profesor, ¿qué hacía el get? El get es una función que espera que usted presione una tecla de su keyboard. Entonces, como está esperando, por eso es que yo he detenido el programa temporalmente. Esto, le estoy enseñando este get acá, espera que Allá, como que lo pausa por un momento, hasta que presione algo. Claro, es no es que no es, en realidad hay otra función que se llama pausa, pero a mí no me gusta usar la pausa, sino, bueno, no me acuerdo, ¿no? Hay una función del stdio que es pausa, que ahí te deja, pero a mí me gusta usar el get, es usado para una pausa. Ahí está. Profe, o sea, si lo quitara, le daría todos los valores en 6 y 8, ¿no? Por supuesto, yo si quieres acá lo quito, y acá yo, para que me salga bonito, yo tendría que poner acá un contradiagonal n, y para que me siga saliendo bonito, yo acá tendría que poner un porcentaje 3D, y acá tendría que poner i, y lo vuelvo a compilar, y lo ejecuto, y ahí me sale las 174 ciudades, pues, ¿no? Ahí está. ¿Vieron? 2618, 1220, ahí están todos los valores. En todas las posiciones. Efectivamente. ¿Comprenden? Entonces ya esto no lo necesito. Ya no lo necesito porque ya verifiqué que estoy leyendo bien los datos de mi archivo. Eso es porque estamos programando, pues, ¿no? Una vez que el programa ya está bien hecho y me preocupo por los nuevos archivos que yo tenga, porque yo puedo tener varios archivos, ¿no? No importa eso. Mi programa puede funcionar para diferentes archivos. Eventualmente, en el próximo semestre nosotros le vamos a enseñar a que esto sea una variable. ¿Sí? Ahora les puedo enseñar también, sin enseñarle lo que es el concepto de cadena de caracteres, pero para que ustedes puedan acá ponerlo en variable, sea cualquier nombre, se puede hacer, ¿no? Eso lo vamos a hacer, no se preocupen. Vamos a poder adelantar, total no es tan importante ese tema. Vamos a poderlo adelantar, para que ustedes acá no estén fijos, sino pueda venir cualquier nombre, ¿no? Claro, el formato del archivo tiene que ser el mismo. Ya, ahora bien, ahora que ya tenemos esto, entonces vamos a hacer una cosa bien simple. Primerito lo que vamos a hacer es un if. Y vamos a ver si BT es igual a 50. Si BT es igual a 50, entonces C50 va a tomar el valor de ciudad. Y vamos a hacer otro if. Si BT toma el valor de 100. Si BT toma el valor de 100, entonces C100 tomará el valor de ciudad. Y entonces ya con eso terminamos el for. Y acá hacemos un printf en pantalla para que me salga primero. Y acá podemos poner C50 igual porcentaje de C100 igual porcentaje de, y acá ponemos coma, y acá ponemos C50, C100. Entonces, con eso yo estoy mostrando mi resultado, estoy mostrando mis resultados por pantalla, ¿no? Lo cual yo conozco. Me va a salir el identificador de la ciudad, cuyo valor de movilidad y BT, vialidad y transporte, en realidad es movilidad y transporte. Movilidad, acá estoy equivocado, es M, joven, disculpe, M, ¿ya? Podemos cambiar, ¿no? Ya, ahí está, es movilidad y transporte la variable. Entonces ya tengo movilidad y transporte, en movilidad y transporte si es 50, toma el C50, si encontramos ya
el valor de 100, entonces el C100 es, toma lo que es de ciudad en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿ya? Y ya con el printf vamos a mostrar los dos valores. Acá estoy Profe, dejando... ¿y si hubiesen varios? O sea, si hay varios que tienen MT igual 50. No, a ver, pues, porque es por las posiciones. No, pero ahí usted pone MT igual 50. MT no era el valor, el sexto valor. El séptimo, sí. Este valor. Ya por eso, pero eso no depende de la posición. Eso Sí. depende del país. No, este depende, así como de aquí hay de 1 a 174, acá también hay de 1 a 174. Ah, ya, es un orden. Pensé que era un valor como en las marcas. No se va a repetir. Este también es ranking independiente. Ya. Claro, el ranking independiente por cada categoría. No hay repetición. Así es. Ya, entonces vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y nos sale que la ciudad en posición 113, su movilidad y transporte es 50, y la ciudad 92, su movilidad y transporte es el valor 100. ¿Será cierto? A ver, vamos a ver. ¿Qué habíamos dicho? La ciudad 113. A ver, 113. Efectivamente, ahí el antepenúltimo es el 50. O sea, ya hemos identificado que en la posición 50 es la ciudad 113. Y la ciudad que está en la posición con valor 100 es la 92. Está acá. Ahí está, el 100. Entonces ya, como, bueno, ese es un programa sencillito, pues, ¿no? No hemos hecho gran cosa, ¿no? Ya. Ahora ustedes me dirán lo siguiente, profesor, y necesitamos verificar hasta la ciudad N, que es 174, no es necesario, ¿no? No es necesario llegar a este extremo, ¿no? Entonces, eventualmente, ya si queremos ser más eficientes, jóvenes, entonces podríamos cambiar nuestro programa, ¿no? Acá, nuestro programa, podemos hacer lo siguiente. En nuestro programa, lo que nosotros podríamos hacer es esto. Acá agregamos una variable k que valga 0. ¿Ya? Y acá lo que podríamos hacer es un while. Mientras k sea diferente de 2, estoy formulando, ¿no? Al final va a quedar un programa medio raro. Mientras k sea diferente de 2, ejecuto. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, un truquito. Ahí está. Y acá lo mismo. ¿Comprende? Entonces, como K comienza en 0, K todavía es 0, pero como una vez que yo identifique la ciudad 50, ya sea cual sea el orden, si primero identifico la ciudad 100 o la ciudad 50, no importa, cuando una vez identifico la ciudad 50, el K aumenta en 1. Cuando identifico la ciudad 100, el K aumenta en 1. Y una vez que yo ya identifiqué el K50 y el K100, entonces, la ciudad 50 y la ciudad 100 en posición, el K se va a volver 2, entonces ya con eso salgo de esto, ¿no? Miren que
miren que el i ya no lo necesito. No me interesa a mí el i, ¿no? Para nada. Porque yo voy dando vueltas. Y claro, yo sé, por este programa es particular, yo sé que siempre voy a ubicar la posición 50 y yo sé que siempre voy a ubicar la posición 100. Por eso es que por eso es que yo sé que voy a encontrar y por eso es que yo me estoy dando estas libertades. Vamos a ver si funciona. Una cosa es decir y otra cosa es que sabe. Profesor, ¿el punto y coma no va fuera de la llave? ¿Este? Sí. No, para nada. Fuera de la llave no necesitamos punto y coma. Después de la llave no se pone punto y coma. No hay punto y coma después de la llave, en ningún caso. ¿Ya? A ver, vamos a compilar, ojalá que esté bien, pues. Y vamos a ejecutar. Y ahí está, me salió el 113 y el 192. Entonces mi programa funciona. Ya no tengo que llegar hasta el 174. Es más, el n ni siquiera lo estoy usando. El n ni siquiera lo estoy usando, jóvenes. Solamente lo estoy leyendo porque la información está allí. ¿Entendieron? ¿Qué dice John Acuña? ¿Cómo va, John? No contesta. El señor Eduardo Oré. ¿Se entiende todo, Eduardo? Sí, profesor, sí se entiende. Sí se entiende. Ya, perfecto. Muchas gracias. El señor Víctor Rosales. Profesor. ¿Cómo Solo va? quisiera que explicara un poco sobre cómo se recorre la lectura de los datos, ¿no? Ya. Perfecto. Vamos a explicar cómo se recorre la lectura de datos. Me parece muy bien. Ya. Vamos a explicar. Tienes toda la razón. Yo solo he mencionado que la lectura de datos va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ya. Entonces, para esto, para que ustedes puedan visualizar, vamos a abrir el archivo de datos, pero de otra manera. A ver, vamos a usar el bloque de notas, archivo, abrir, me voy a ir a escritorio, me voy a ir acá, me voy a ir al 29. Y vamos a ver, ahí está mi archivo de datos. ¿Ven el archivo, señores? ¿Se visualiza bien? Ahora sí, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, lo que decía su compañero, que es una buena observación. Yo en la línea 5 de mi programa pequeñito que tiene 16 líneas, yo estoy haciendo un fopen del ise.dat. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y como lectura. Entonces, en ese momento, el cursor se pone en la posición inicial del archivo. Al colocarse en la posición inicial del archivo, yo ya a partir de ese momento voy a leer la información. Entonces, ingreso al while y tengo mi primer fscanf en el archivo A, antes de eso, disculpen, en la línea, después de abrir mi archivo de datos en la línea 5 con el fopen, me voy a la línea 6 y hay un fscanf que lee una variable entera, ¿no? Porcentaje de.
Y esa variable entera, porcentaje D, es la variable N del archivo A. Entonces, en ese momento, lo que sucede es que voy a tomar el 174 como valor para la variable N. Una vez que he leído la variable N, el cursor se queda inmediatamente después del 174. Ahí se queda. A ver, jóvenes. Ya, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ya hemos leído la variable N, el 174, y el cursor se quedó en esa posición. Ahora ingresamos al while. Y dentro del while, lo primero que nos encontramos en la línea 8 es un fscanf del archivo A, que es ise.dat. Y leemos una sola variable con porcentaje D. Entonces, ese porcentaje D va a leer la variable ciudad. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Una cosa muy interesante. En ese momento, lo que sucede es, en ese momento sucede que va a querer leer una siguiente variable, pero en esa línea no hay datos. Entonces, como ya no hay más datos, se va a pasar a la siguiente línea y el 001 va a tomar como dato para la variable ciudad. Y una vez que ocurre eso, el cursor se pone inmediatamente después del número 001, esperando el siguiente fscanf. Entonces, ahora viene un for de J que va de 1 a 6 y que hay una lectura con fscanf de una variable que se llama X. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando J es 1, hay un fscanf que lee una sola variable entera. Entonces, va a buscar los espacios y va a agarrar el primer valor, y ese va a ser el primer valor para X cuando J es 1. Luego, cuando J es 2, va a buscar y va a encontrar el segundo valor para X, que es 64. Luego se queda en la siguiente posición esperando el siguiente fscanf. Y el siguiente fscanf es cuando J es 3 y va a leer el 14. Y luego se va a quedar inmediatamente después. Cuando J es 4, va a leer el 2 y luego se va a quedar inmediatamente. Cuando J es 5, el X va a tomar el 35 y luego se queda inmediatamente después. Luego, cuando el J es 6, va a leer el 3 y le va a quedarse inmediatamente después. Y ahí terminó el for. Luego, en la línea 10, viene el fscanf de la variable mt, que también es entera. Y esa es la que nos interesa, ¿no? Todo está leyendo, jóvenes. Y nos quedamos con el 2, y una vez que termine el 2, recién pasamos a la línea 11 de nuestro programa, que hay un fscanf que está leyendo dos variables. Entonces, para la primera lectura de X va a tomar el valor 1, y para la segunda lectura de X va a tomar el valor 6. Y con ese fscanf se queda al final de la línea 2 de nuestro archivo de datos, después del número 6. Luego nosotros hacemos el if de 50, el if de 100, y ahí se quedó. Luego, ¿qué pasa? Como no cumple la condición de que K es 2, entonces continuamos con el while, y nos va a pedir en la línea 8 nuevamente la lectura de ciudad. Como los datos de la línea 2 de mi archivo ise.dat ya no hay más información, recién va a pasar a la siguiente línea. Y el 002 va a recoger para la variable ciudad, y luego 6 veces la variable X, y luego ya
para la variable mt va a tomar el valor 1 y nuevamente 2 veces para la variable x y así sucesivamente. Eso es lo que va a suceder hasta el final. Bueno, ojo, no va a leer todo el archivo, ¿no? Va a leer hasta que termina mi lectura de mi MT cuando sea igual a 50 y cuando sea igual a 100. Y una vez que termina eso, el archivo se quedará ahí abierto hasta la posición que encontró y luego, luego agarremos la impresión. Y terminó mi programa, ¿no? Terminó mi programa. ¿Ok? ¿Está claro para el que preguntó y todos ustedes cómo es el proceso? Sí, profesor, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante entender el proceso. Es muy importante. Ya. Perfecto. A ver, ¿a quién más? Alejandro Arias. ¿Cómo vas, Alejandro? ¿Alguna consulta? No, profesor, ni una. Sí, estoy entendiendo. Ya. Señor William León. William León, ¿alguna consulta? No, profesor. Entendido. Entendido. Perfecto. Señor Edward Mendoza. Edward, hola. ¿Entendido? Sí, profesor. Entendido. Perfecto. José Herrera. Hola, José. ¿Cómo vas? No con... A ver, José. Sí, presente. ¿Alguna consulta, José? No, no, profesor. Ya, perfecto. Saúl Galán. Hola, Saúl. Código 192. ¿Cómo vas, Saúl? Nada, profe, volando. ¿Cómo volando? Me A perdí. ver, ¿qué? Está bien, ya. Volando significa está bien. Ah, bueno, ya. Claro, alguno vuela de felicidad, pues, ¿no? Claro. Ya. Claro, hay de todo. Ya, perfecto. Entonces, podemos seguir. Ya. A ver, ¿qué dicen en el chat? Ya, en el chat, Duracell. ¿Por qué Duracell? Ya. Ya, eso, jóvenes, es entonces cuando yo hago uso del FSCANF para leer información desde un archivo que existe previamente. ¿Ya? Profe, una consulta. Dime, Pedro. En ese estaba separado por espacios, ¿no? Pero usted cuando mostró el Excel puso de que se podía separar con tabulación o con comas. Sí. ¿El C igual también lo lee, o sea, el espacio como, la coma como un espacio? No, no, para eso hay que hacer alguna particularidad. Eso lo podríamos ver en la próxima clase. O sea, ver cómo poder recoger, el archivo Excel lo hemos recogido, ya, muy bien, pero para leer el tabulador y todo eso hay que tener alguna cuestión específica más clara. No te preocupes, vamos a verlo. ¿Ya? Lo vamos a hacer. Ya, ya. Entonces, sigamos. Ahora ya hemos usado la lectura, ahora vamos a trabajar en la escritura. Yo lo que voy a hacer en este momento es, mi respuesta que es sencilla, ¿no? Es una respuesta sencilla, la vamos a pasar a un archivo de escritura. Entonces, yo voy a tener un archivo de lectura y un archivo de escritura. Mi archivo de lectura está relacionado con la variable A. Entonces, mi archivo de escritura va a estar relacionado con una variable B. Entonces, estoy generando un asterisco B. Y voy a hacer un fopen relacionado con B. Y acá voy a poner el nombre de un archivo. Por ejemplo, IESE res, de resultados, pues, ¿no? Y acá tiene que ser W. IESE res, W. O sea, tengo otro archivo. Y mi archivo va a trabajar para los f'F. Entonces, el printf lo voy a transformar en f'F, con una F. Ya está transformado. Y además, yo tengo que colocar acá B.
Entonces con eso ya va. Y me va a salir, ahora para que me salga bonito, lo voy a pasar a la siguiente línea, ¿no? O sea, me va a salir el C50 en una línea y el C100 en la siguiente línea. Entonces por eso he aumentado un contradiagonal N. Sin el contradiagonal igual me va a salir respuesta, no solamente que ahora está haciendo un cambio pequeñito. Ya. Entonces lo voy a compilar. Ya compiló y lo voy a ejecutar. Y en la ejecución no me sale nada en pantalla, ¿no? No sale nada en pantalla porque la lectura, todo se lee desde el archivo, no hay problema, no se visualiza nada, ni siquiera un mensaje, nada. Y la escritura me está saliendo también en un archivo, ¿no? Bueno, de repente yo, eventualmente, yo puedo hacer un printf. Ya, ahí está. Printf, perdón. Programa finalizado, ya. Entonces, de esta forma, de alguna manera, yo tengo para mostrar algo en pantallita, ¿no? Que el programa finalizado, ¿no? Entonces ya pasamos por ahí. Entonces hago una compilación y hago una ejecución. Entonces sale programa finalizado. Entonces yo ya sé que ya terminé, ¿no? Por lo menos me ayuda, pues, en eso, en un mensajito, porque si no puede estar pasando que no ha hecho nada, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces ya, ahí está. Entonces, ahora vamos a abrir, pues vamos a usar este entorno para abrir mi archivo de ISE.res que está allí. Como .res no es una extensión conocida de Windows, entonces por eso lo pone completo, ¿no? En cambio, el .dat es una extensión y el .txt son extensiones conocidas de Windows, también como el .c, entonces no lo presenta. En este caso, como .res no es pues una extensión de un archivo habitual, ¿no? No es una extensión habitual, entonces por eso que sale completo. Como acá, y ahí está, C50-113 y C100-92. Bien, entonces ya sabemos nosotros, con este programa que se llama ciudades.c, ya sabemos usar lectura y escritura en archivos. Y bueno, el resto estamos avanzando nada más, porque el resto ya el while, el for, el do while, el if, y toda la lógica que corresponde a resolver un problema va a ser siempre la misma, ¿no? Lo único que estamos avanzando acá es en el manejo de archivos y cómo direccionar para leer los datos desde un archivo con fscanf y para escribir mis respuestas, presentar mis respuestas en un archivo. Y así puedo trabajar con archivos y hay una gran ventaja porque los archivos se guardan en la computadora, pues, ¿no? Porque lo que estaba en la pantalla no se guarda, a menos que haga un print screen. Pero el print screen después no pueden usar eso porque es una imagen. En cambio acá, imagínense las cosas que pueden hacer. Todos los problemas, todo con los datos que en archivo y los datos en archivo que se muestran las respuestas en archivos también. Entonces ya ustedes ya con esto de manejo de archivos han dado y pueden dar un gran salto en lo que es la potencialidad de la programación. Hasta antes de esto los datos los ingresábamos por teclado y se veía horrible, pues no nos demorábamos, ¿no? Y si me equivocaba con un dato, tenía que volver a ingresar. Pero en este caso con la lógica del manejo de archivos ya no tengo ese problema. Y yo antes preguntaba a los alumnos de programación digital archivos con 1000, 2000, 5000 líneas de datos, 10.000. Una vez me pasé y escribí con 100.000 datos, ¿ya? Y los resultados también pueden ser un montón de datos, conforme pues a lo que es el problema, ¿no? Lo que es el enunciado de la... Y no solamente en programación digital, esto les puede servir en diferentes cursos. Por ejemplo, los cursos de topografía que le hacen la poligonal, la nivelación, se puede... ¿por qué puse K diferente de 2? Ya, no hay problema. Antes habíamos hecho con un for, y con el for de 1 a n, para pasar por todas las ciudades. Pero después nos dimos cuenta que si ya
hemos ubicado aquella ciudad cuyo parámetro de MT es 50, ya lo ubicamos, y la otra ciudad cuyo parámetro es 100, ya lo ubicamos. Entonces, ¿para qué seguir buscando si ya los hemos ubicado, no? Entonces, yo cambié mi programa a decir, además de la ciudad relacionarlo con C50, yo tengo una variable K que aumento en 1 acá, ¿no? Estoy aumentando en 1. Y cuando ubico la ciudad 100, también el K lo aumento en 1. Y como el K comienza en 0, entonces cuando yo paso por aquí y es afirmativo, si, no sé por cuál pase primero, ¿no? ¿Paso primero por 100 o paso primero por 50? Parece que primero pasé por 100, ¿no? Según los resultados. Porque la ciudad 100 es la 92, ¿no? En posición. Y la ciudad 50 es la ciudad 113, perdón, es la que está en cuyo parámetro MT es 50. Entonces quiere decir que yo primero estoy ubicando la ciudad cuyo valor MT es 100, que es la ciudad 92, y después en la ciudad 113 ya ubiqué el 50. Ya la ciudad 114 no la tengo por qué evaluar, ni la 115. Ya me quedé allí. Entonces, por eso es que yo estoy usando esta variable K. La variable K primero comienza en 0. Entonces, mientras K sea diferente de 2, o sea, primero K es 0, o sea, es diferente de 2, yo continúo con la lectura. Entonces, si arranco y encuentro por acá esta que me vale, K va a valer 1. Y K1 es diferente de 2. Entonces, continúo. Cuando ya K aumenta nuevamente, entonces K va a valer 2. Entonces, ya K no va a ser diferente de 2. Entonces, por eso paro y paso a la línea 16, que es el primer. ¿Estamos claros? Entonces, este es un artificio porque yo estoy usando para solamente leer hasta donde yo llegue a las ciudades según estas características 50 y 100. Ahora, si ustedes quisieran cambiar el programa, y ya no le vamos a llamar C50, le vamos a llamar CI y CJ. Estamos cambiando. Entonces, ¿qué significa eso? Yo voy a hacer un printf y vamos a decir ingrese la primera posición. Y acá vamos a hacer un scanf donde vamos a ingresar la variable a una variable, pues, ¿no? Que se va a llamar se va a llamar posición I. Ojalá que no los confunda a ustedes. Y acá, a mí me gusta improvisar mucho. Y acá vamos a usar la segunda posición. Y acá le vamos a llamar PJ. ¿Qué estoy haciendo? Pues acá el MT, si el MT es igual a PI, entonces el CI tomará el valor de ciudad, y si MT toma el valor de PJ, entonces CJ toma el valor de ciudad. Entonces acá ya tendría que yo hacer lo siguiente, ¿no? Tendría que poner porcentaje de, y acá yo tendría que poner PI, y acá coma, tendría que poner CI, y acá tendría que poner PJ, y acá coma, y acá tendría que poner CJ. Y acá tendría que poner
Acá acá tendría que poner porcentaje de. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Y además, tengo acá que colocar PI, PJ. Ya como su compañero preguntó, y para generalizar el programa, ya no estoy hablando de la ciudad en posición 50 y 100, sino me pueden pedir la posición 49 y la posición 128. Cualquier número de posición, ¿no? Estoy generalizando el programa. Entonces, con eso yo ya me permito generar mi archivo con las posiciones que a mí me están pidiendo. ¿Ya? ¿Entendido? No sé si peor les he complicado, pero lo que estoy haciendo es generar un programa donde me diga a mí ubicar las ciudades que tengan posición PI-PJ. PI-PJ. Entonces, ahora vamos a compilar el programa, ojalá que esté bien. Ah, hay un error. Acá falta punto y coma, pues. Acá falta punto y coma. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ejecutó. A ver, ¿quién hace preguntas? ¿En cuál? PCIN. No, el PCIN no tiene... En el PCIN no hay lectura desde archivo. Lo que ustedes tienen que hacer en el PCIN es trabajar como siempre con la lectura desde el teclado y mostrar en pantalla, y cuando lo exportan, después de corregir las variables, las lecturas y escritura las volvemos a ver. En vez de scanf ponen fscanf, en vez de printf ponen fprintf, y bueno, luego finalmente, ustedes, claro, tienen que agregar el file, las variables a tipo archivo y los fopen, ¿no? O sea, tienen que ir corrigiendo. De todas maneras, el PCIN les es útil, ¿no? Eso sí, el PCIN les puede ser útil. No hay ningún problema. Ya. Entonces ya compilamos. Ahora vamos a ejecutar. A ver qué nos sale. Ingrese la... posición, perdón. Posición lo puse en tilde. Tilde no funciona. Entonces ya perdonaremos sin tilde para que salga y se pueda leer. Ya. Compilamos. Ejecutamos. Ya. Entonces voy a poner la posición 50, pues, ¿no? Para ver que no. Y la posición 100. O sea, estoy trabajando con los valores que inicialmente tenía el programa para ver si me sale lo mismo, pues, ¿no? Ya terminó el programa. Entonces, se supone que vamos a abrir el archivo que se llama isc.res y me salió el 113 y el 92, como me había salido antes, ¿no? Entonces quiere decir que está bien, ¿no? Ahora, pero puedo correr el programa y buscar la posición 148 y la posición 13. Por decir, no, cualquier orden, no importa el orden, ¿no? Pero ahora estoy buscando las ciudades que tengan la posición 148 y la posición 13, ¿no? Ya terminó. Entonces abrimos el archivo. Ahora hay que abrir los archivos para ver los resultados. Y la ciudad en posición 148 es la ciudad 155. ¿Será cierto? 150. Siempre se sobrescribe, ¿no? No se crea uno nuevo. Sí, se sobrescribe. Ya. Entonces, la ciudad en posición 155, ahí está. Justo nos salió el 148, ahí está. El 148. Y la ciudad 40, la ciudad 40, la ciudad 40, la ciudad 40 tiene el valor 13, ¿no? Que habíamos solicitado. Entonces cumplimos, ¿no? Hemos encontrado lo correcto. Ahora, si ustedes quieren volver a correr el programa y saben que van a generar el archivo de escritura y como el archivo está abierto va a haber un error. Entonces, por eso los archivos, estos generados, los tienen que cerrar
¿sí? Cerrar para poder ejecutar nuevamente el programa. Si no, les va a decir el archivo está abierto. Es como cuando ustedes tienen un archivo abierto y le quieren cambiar de nombre, entonces no pueden, ¿no? Porque tienen que cerrarlo previamente. Eso es lo que sucede ahí también. Entonces hay que tener sus cuidados correspondientes cuando se habla de manejo de archivos. Bien, jóvenes, ¿qué les pareció? Entonces, recapitulando, en manejo de archivos hay 3 aspectos. El primer aspecto es que los scanf y fscanf cambian. Cambian el scanf por fscanf, el printf por el fprintf. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto es la apertura de archivos, ¿no? La apertura de archivos. Para eso tenemos el fopen. Ponemos el nombre de nuestro archivo y vemos si es archivo de lectura o es un archivo para escritura. Si es el archivo de lectura, ponemos la letra R en doble comilla, y si es en escritura, la letra W. Ah, se están burlando con el PPP y CPI, JCJ. Ya. Y el punto 3 es el tipo de variable archivo, que es con el file. ¿Ok? Ya, eso es. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahora? Para finalizar la clase. Profesor, he estado probando a ver si puedo escribir sobre archivos de Office y no me deja, pero sí me deja sobre archivos textos. ¿Sobre qué formatos puedo editar o escribir? A ver, comparte tu pantalla. No, lo que pasa, profesor, es que cuando yo lo escribo sobre un archivo de Word, que sería docx, o sobre Excel, que sería xlsx, me dice que el archivo no se puede abrir. Pero cuando lo hago sobre texto sí me deja. Ah, lo que pasa es que si tú generas un archivo, ya está investigando. Si tú generas un archivo Word no es un archivo tipo texto. Lo que nosotros estamos trabajando en este curso es archivo tipo texto. El archivo Word es un archivo binario. Para el archivo Word, si usted trata de abrir un archivo Word con el DEP, usted no va a poder leer porque es binario. El archivo trata de ser leído y salen unos símbolos raros. Lo que pasa es que los archivos Word, así como los archivos AutoCAD, tienen una cabecera que al momento de abrir el archivo, el Word lo lee, que son parámetros, ¿no? De qué información tiene el archivo Word, y después abre, ¿no? La data de lo que usted ha escrito está encriptada. No se puede ver, no se visualiza. Primero siempre hay una cabecera que es un montón de información para que el archivo pueda ser reconocido. Por ejemplo, yo acá, si quiero, me voy acá por decir, no sé dónde tengo un archivo Word. Ah, ya, tengo muchos archivos Word en la Escuela Central de Posgrado, creo. Acá tengo, por ejemplo, archivos PDF. Acá tengo un archivo Word. A ver, dice reinicio de maestría. ¿Qué pasa si este archivo Word lo abro con el bloque de notas? Espérense. Abrir. Cuando lo abro directamente, plac, 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 abre, ¿no? Y toma su tiempo, ¿no? Ahí está. Pero, ¿qué pasa si yo este archivo Word, yo lo trato de abrir con el bloque de notas? Entonces me voy al bloque de notas, o ya lo puedo abrir acá, desde esto, ¿no? Abrir. Para eso tengo que poner asterisco para que se vea todos los archivos, y me voy a mi folder que anteriormente les estaba mostrando. Está acá. Y veo acá, tengo un montón de información. Y tengo archivos PDF y tengo archivos de documentos. Por ejemplo, este archivo dice protocolo. Si yo lo digo abrir, me sale, pues, miren. ¿Ven esta parte? ¿Visualizan, jóvenes? Sí, profesor. Claro, en las primeras 3 líneas
hay una cosa que no se entiende. La información que sí se entiende está a partir de la línea 6. ¿No? Hasta acá se entiende. Y después hay cosas que no se entienden. Y después sí se entiende, después sí se entiende, y después no se entiende, no se entiende, no se entiende, y no se entiende nada, pues, ¿no? Lo que pasa es que el archivo Word es un archivo binario, que tiene información que no se puede leer así directamente. Los archivos que vamos a manejar nosotros en el curso se llaman archivos tipo texto. Por ejemplo, yo eventualmente sin abrir el archivo Word, yo puedo jalarme esta información, ¿no? Ahí está, me jalo esta información. Entonces, lo que yo puedo hacer es de repente borrar esta información y limpio mi archivo y ya me quedo con algo tipo texto. ¿Ok? Pero de eso no trata, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es generar archivos tipo CBS de Excel. Sí, la próxima clase lo vamos a hacer. Cómo generar dentro de nuestros resultados que hemos obtenido en nuestro programa, cómo generar un archivo para después ser importado a Excel. Y también en algún tiempo nosotros trabajamos en AutoCAD. Nosotros podemos generar un archivo que puede ser leído desde el AutoCAD. Y para eso tenemos que conocer una serie de comandos para generar un archivo de AutoCAD. Y ese archivo puede ser leído por el AutoCAD. Eso se llaman los archivos script. Entonces, sí podría hacerse de alguna forma la información. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿O ya cerramos el curso de la clase por hoy? Profesor, la próxima semana que hay práctica, ¿será el martes o el viernes? Viernes, pues ya regresamos a nuestro... Claro, viernes. Ese tema va a venir entonces. No. Todavía no les he dicho. Les he dicho que les voy a informar. Yo les voy a informar. Tengo que preguntar al coordinador. Este tema no creo que venga en la tercera práctica, lo que sí es en la cuarta práctica, de hecho, ¿no? Y si viene, pues no hay problema, pero no creo que venga. Porque todavía tenemos el próximo martes clases de archivos que vamos a seguir trabajando. Ya, profesor. Este viernes no hay clases, pues, ¿no? Ya, este viernes es feriado. Profesor, ¿va a haber seminario el sábado? Sí. Bien, jóvenes, entonces damos por finalizada la clase. Revisen su examen parcial, excepto por el alumno Carlos Rojas Baldoceda, que ha revisado su primera práctica que he publicado en el Canvas, y ahí me dice, efectivamente, él me mandó sus preguntas porque tuvo problemas. Voy a revisar y voy a actualizar su nota en función a lo que me envió. Si ya ahí está la información. Si nadie más tiene cuestiones, entonces ya publicaré en un momento, oficializaré el acta de la primera práctica. Y me pasaré revisando estos días, la segunda práctica, y ya con eso estamos listos, alineados. El día sábado vamos a tener seminario, justo para ver el manejo de archivos y algunas otras preguntas. ¿Sí? Ok, jóvenes. Entonces, mucho gusto y hasta la próxima clase. Nos vemos el día sábado. Nos vemos el otro año, profe. Ah, claro. El sábado, ¿qué es? El sábado es 2, ¿no? Hasta el próximo año, jóvenes. Feliz año nuevo. Ya, profe, igualmente. Profe, ¿cuándo subirá el video a YouTube? Ahorita lo subo. Ah, ya, gracias. Claro, Profe. yo siempre lo subo inmediata, el mismo día está. Profe, Ya, las notas de la PC2. De eso de acá a 2 días será. Ya, profe. Sí, no te preocupes. Ya.